Hola gente linda, les saludo desde Jerusalén. Miren qué vista que tengo. Créeme que esto no es, parece que es un fondo virtual, pero no. Estoy acá en Jerusalén, ahí detrás está el monte del templo. Estoy más o menos cerca del monte de los olivos. Quiero hablar de claves bíblicas para entender y orar por Israel. Quédate conmigo hasta el final, que voy a dar 7 puntos en la Biblia para que puedas entender y saber. Vas a terminar orando de una forma específica por la salvación de las naciones y por la consumación del plan de Dios. Antes de todo, quiero decir que amo a Jesucristo sobre todas las cosas. Y porque me enamoré de Él y comencé a entender cuáles son las cosas que son importantes para Él. Entonces, Cristo es el centro de la historia. Él es alfa y omega. Él es el primero y lo último, el principio y el fin. Todo comenzó en Él, todo va a terminar en Él. Y Él es el que sostiene la historia. Y Israel entra en el punto importante porque fue el ecosistema para que la redención viniera al mundo. Fue el país que Dios eligió para que pudiera nacer el Mesías y que la salvación llegara a todas las naciones. Así que este es el punto de partida. Pensemos ahora específicamente en la función de Israel dentro del plan de Dios. Quiero que a todos los que quizás tengan algún tipo de resistencia o quizás no crean o no entiendan, que de verdad den un lugar al Espíritu Santo para que traiga convicción en esta enseñanza y sobre todo las cosas que tu corazón esté abierto a escuchar a Dios y amar más a Jesús y a entender su plan. Vamos directamente a entender el contexto de Israel. Un desierto que floreció y hoy es una potencia mundial. Israel es el único país del mundo que Dios mismo lo nombró. Dios mismo dio el nombre, cambió el nombre de Jacob a Israel y se transformó en una nación. Israel, a la vez, por ser tan pequeño y limitado geográficamente, es increíble cómo ha sostenido, cómo se ha mantenido a pesar de tantas destrucciones, tantos imperios que conquistaron, pero permanecen. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con este territorio. Y es muy importante entender que Dios es fiel. Así como Él no nos abandona, Él no abandona su plan. Romanos 11 es muy clave en todo lo que vamos a hablar hoy. El apóstol Pablo comienza diciendo, él como israelita, diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, de ninguna manera. Y repite otra vez, repite 2 o 3 veces en Romanos 11, Dios no ha desechado a su pueblo de ninguna manera. Así que vamos a entender eso. Punto número 1. Primera clave bíblica para entender y orar por Israel es entender que Israel es un misterio. Y que puedas anotar a los que están anotando y tener tu Biblia en mano, Israel es un misterio que debe ser revelado. Ese es el punto número 1. Y eso aparece en Romanos 11:25. Romanos 11:25 dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Ahora, miren esa secuencia. El apóstol Pablo está diciendo, muchas veces el apóstol Pablo dijo no ignoren, por ejemplo, no ignoren los dones espirituales. Y la verdad, por décadas, por siglos, ha sido un conflicto los dones espirituales en la iglesia. Si debemos hablar en lengua, si no debemos hablar, cómo se hace, cómo no se hace. Porque todo lo que ignoramos produce conflicto y dureza de corazón. Esa es la secuencia bíblica. Dice, no ignoren para que no haya arrogancia y que la arrogancia no le lleve a la dureza de corazón. Entonces, primer lugar es entender que Israel es un misterio. La palabra misterio tiene que ver con algo que está cerrado, una boca cerrada, pero muchas veces dejamos solamente como un misterio. Es verdad que hay cosas que nunca vamos a entender. No vamos a entender todos los detalles de por qué Israel, por qué Dios lo eligió y por qué todo Israel va a ser salvo y cómo va a ser. No tenemos los detalles, pero sí debemos entender que Dios es un Dios que revela misterios. Por eso Él nos ha dado su espíritu. El que tiene el espíritu de Dios puede entender todas las cosas. Proverbios 25, verso 2 dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Es gloria para Dios encubrir que sea un misterio, pero la gloria de los reyes, y oro para los reyes y sacerdotes que están conectados ahora, que puedan decir, hey, voy a investigar, voy a orar, voy a pedir, Espíritu Santo, revélame el misterio. Y este es el punto de partida. Entender que es un misterio, pero un misterio que es revelado por el Espíritu, y los reyes lo investigan y van a descubrir.
Punto número 2. Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Jesús asoció su regreso con la salvación de Israel. Por eso es importante entender y orar por Israel. Eso aparece en Mateo 23, 39. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Si ustedes leen el contexto de Mateo 23, Jesús está hablando a los líderes religiosos de Israel que no lo recibieron, que lo rechazaron. Y acá está nombrando Salmo 118, bendito es el que viene en nombre del Señor, que es una expresión de reconocimiento al Mesías. Dice, yo no voy, ustedes no me van a ver más como Mesías hasta que no me reconozcan, hablando a Israel. Por lo cual, no solamente los líderes de Israel escucharon eso, pero también Satanás escuchó, el mundo espiritual escuchó. De ahí viene, ¿por qué tanto antisemitismo? ¿Por qué tanta destrucción? Porque si no hay pueblo de Israel y no hay territorio, ¿quién va a clamar bendito es el que viene en el nombre del Señor? ¿Quién va a reconocer la venida de Jesús? Por eso tanta destrucción, por eso tanto odio. Así como a algunos cristianos se les despierta un amor inexplicable por Israel, también existe un odio inexplicable por Israel que genera tanta confusión. Incluso en la iglesia hay mucha gente antisemita que solamente está viendo las cosas políticas y el Estado de Israel y no puede ver la revelación. Oro para que el misterio sea revelado y que puedas entender que Jesús asoció su regreso con la salvación de Israel. Y ahora vamos a entender un poquito más cómo esto va a suceder. Punto número 3. Israel solo tendrá paz cuando venga el príncipe de paz. Lucas 19, vamos a la Biblia. Lucas 19, verso 41 a 44 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este tu día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán todo a tierra delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, algunos dicen, si Dios tiene un pacto con Israel, ¿por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanta violencia? Ahora mismo, yo estoy en medio del conflicto, está sucediendo ahora la guerra de Israel con Hamas, con Gaza. Estuve en la frontera y estuve viendo cómo va todo. Y dije, ¿por qué Jerusalén significa ciudad de paz y nunca hay paz? Porque está completamente asociada que orar por la paz de Jerusalén no significa que no haya conflicto. En Salmo 122, 6, cuando dice, oren por la paz de Jerusalén, en realidad en el original en hebreo dice, pidan, o mejor dicho, pregunten cómo va la plenitud de Jerusalén. ¿Qué es preguntar? Es literalmente conectarte con el remanente mesiánico, con la gente que cree en Jesús, que desde que nació la iglesia, los primeros convertidos fueron judíos. Y después el evangelio salió de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero comenzó en Jerusalén y va a terminar en Jerusalén. El evangelio va a regresar para acá porque Jesús va a regresar acá. Y entonces es muy interesante que no perdamos de vista la importancia de entender cómo orar por Israel. Entonces dice, pregunten cómo está el remanente, pregunten cómo van en cumplimiento de las profecías bíblicas, conéctense con gente que vive en el territorio. Entonces orar por Israel o orar por la paz de Jerusalén es conectarte con la iglesia que está acá, con el remanente, con los escogidos por gracia. Es también analizar las señales y decir, bueno, son los dolores de parto que Jesús dijo para que Él regrese. Por lo cual preguntar por la paz de Jerusalén es decir, Jerusalén solo tendrá paz cuando venga el príncipe de paz. Por eso decimos Maranata, ven Señor Jesús. Y es muy interesante, ¿no? Cuando todos esos puntos nos llevan a un mayor entendimiento y cómo orar bíblicamente. Vamos al punto número 4. Luego Israel será salvo, que dice Romanos 11, 26. Cuando dice luego está hablando que hay unos sucesos, hay cosas que tienen que suceder para que haya la salvación de Israel y que Israel reconozca que Jesús regrese y que Él reine desde Jerusalén. Isaías 9, del 6 al 7, es el famoso texto que usamos muchas veces para Navidad, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, y el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, hay una promesa, hay un pacto que Dios hizo con Abraham, que le daría
una tierra, un pueblo, una bendición a las naciones, y la bendición es la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Pero también un pacto que Dios hizo con David, que un descendiente de David, el hijo de David, se sentaría en un trono en Jerusalén para gobernar y traer paz a todas las naciones. Por eso decimos que Jerusalén o Israel solo tendrá paz cuando el príncipe de paz, Jesucristo, se siente acá. Él es la simiente de Abraham, Él es el hijo de David, Él es el cumplimiento de la palabra. Y sabemos que Él es el niño que nació, y Él es el admirable consejero, Dios fuerte. Él es el que nos salvó, que nos redimió. Pero no estamos viendo ese otro cumplimiento de la profecía, que falta que Él se siente en el trono de David y gobierne desde Jerusalén. Por eso es importante la salvación de Israel, porque es el lugar donde Jesús va a regresar, y desde acá va a restaurar todas las cosas. Pero acá hay un concepto en Romanos 11, 25, 26. Dice, Israel será salvo, pero en el verso anterior dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, el endurecimiento del pueblo judío va a seguir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando ves a un judío que quizás tenga el corazón duro, dale gracias a Dios, porque por su endurecimiento la salvación llegó a tu país, llegó a tu casa. Porque si Israel hubiera recibido a Jesús como Mesías hace 2000 años atrás, solo aquel pueblo estaría reinando con él. Pero por gracia el Señor los endureció, y eso era parte del plan. Dios los nombró en Éxodo 19 como un reino de sacerdotes. Y Jesús fue reconocido por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se quita el pecado? El sacerdote sacrifica el cordero. Entonces Dios usó a Israel, endureció a Israel para sacrificar a Jesús como cordero, para que llegara perdón de pecados y salvación a todas las naciones, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud? La palabra plenitud es pleroma en griego, que tiene que ver con algo completo y algo que ya es maduro. Entonces, acá hay dos asociaciones con la plenitud de los gentiles. Una puede ser realmente que se completó el número de salvos en las naciones, que eso nadie sabe, pero trabajamos para el cumplimiento de la gran comisión. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que determina el fin, la gran señal del fin, no son los terremotos, las guerras, los conflictos, las pandemias. Lo que determina el fin es la obediencia de la iglesia. Que la iglesia predique el evangelio del reino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Alcanzar los no alcanzados es colaborar con el plan de Dios. Pero otro aspecto de pleroma, de la plenitud, también es madurez. Es hasta que Cristo sea formado en nosotros. El hasta que de Efesios 4, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, ser maduros como Cristo. O sea, ¿cómo podemos colaborar con el plan de Dios? Madurando, asumiendo nuestra posición como iglesia, dejando que Cristo crezca en nosotros, que eliminemos las tonterías, las divisiones, las peleas, los conflictos internos, y que nos demos cuenta que madurar es colaborar con el plan de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Medio Oriente necesita? Necesita no solamente gente que venga, sino gente que venga madura en Cristo. Necesita la plenitud de Cristo en nosotros. Israel necesita la plenitud de Cristo. Y acá quiero dejar bien claro algo. No hay forma que se salve. Nadie se salva solo por la etnia. Nadie se salva solo porque es judío. La salvación viene por confesar que Jesucristo es el Señor y que Él es el Mesías. Él es el que perdona pecados y Él es el que nos conecta con la familia de Dios. Ahora, quiero leer ese contexto de Romanos 10. Anoten eso los que están siguiendo hasta acá. Romanos 9, 10 y 11 son clave para desvendar, para entender el misterio de Israel. Romanos 10, Pablo está en el discurso hablando de la salvación de Israel. Él comienza diciendo que oren por la salvación de Israel. Y acá viene un texto que usamos muchas veces para la conversión, ¿no? De la gente que quiere convertirse por primera vez a Jesús. Dice acá, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Romanos 10, 10. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundante en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente sí, por toda la tierra ha salido su voz hasta los confines de la tierra. ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Acá entonces leí la Biblia porque la palabra de Dios es lo que nos trae luz. Necesitamos entender eso, que nadie va a ser salvo si no es por confesar a Jesús, pero nadie va a confesar si no hay quien les predique. Por eso también necesitamos un despertar de envío misionero para el Medio Oriente. Y acá quiero profundizar un poquito más en eso, porque ¿cómo pues invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y acá menciona, porque los provocaré a celos. Y esto es el punto número 5 que quiero entrar. Quinta clave para entender y orar por Israel, la provocación de celos. Eso es parte del plan de Dios. Yo no sé por qué, pero Dios es perfecto, soberano y su plan es magistral. Y yo solamente me rindo ante su soberanía. Yo no estoy acá para decir si es mi opinión, si me gusta, si no me gusta. Es el plan de Dios. Incluye en su plan provocar a celos a Israel para que sean salvos y que reciba al Mesías y que desde acá Jesucristo gobierne las naciones. Vamos a Romanos 11, verso 11. Romanos 11, verso 11. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando de Israel. Otra vez repite, de ningún modo, de ninguna manera. Pero si por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Y acá hay una promesa que también Israel llegará a su plenitud. Los gentiles tendrán la plenitud e Israel tendrá su plenitud, que la plenitud es Cristo. No hay salvación si no es en Cristo. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vida entre los muertos es avivamiento. Cuando algo está a punto de morir y viene vida, es avivamiento. Por lo cual quiero hablarles al llegar al final de esta enseñanza de la importancia de orar y colaborar con un avivamiento en el Medio Oriente. Necesitamos entender la provocación de celos que el Señor va a hacer en los últimos tiempos en esta región geográfica del mundo. Por lo cual hablo a todas las congregaciones, los líderes, los pastores que están viendo ahora, las agencias misioneras, que en realidad toda iglesia local debería ser la agencia misionera. Pongamos los ojos en el centro de la ventana 1040. ¿Por qué es el lugar menos alcanzado y a la vez comenzó el evangelio acá y hoy es menos alcanzado? Es porque hay una opresión del enemigo para que no sea revelada la luz de la gloria de Dios en el evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo invocarán si no creen? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Acá. ¿Y qué es avivamiento en el Medio Oriente? ¿Qué significa eso? Acá entra una profecía muy importante para el fin de los tiempos, que es Isaías 19. Por favor, acompáñame, Isaías 19, del verso 19 al 25. Esto es solamente para los que aman la palabra de Dios y quieren respuestas bíblicas para entender y orar por Israel. Isaías 19 es muy clave. Verso 19 dice, aquel día, cada vez que la Biblia dice aquel día, está refiriéndose al día del Señor. En aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio el Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. El Señor se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán al Señor. En aquel día adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará. Y ellos volverán al Señor. Y les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada, habrá un camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Esto acá
es para todos aquellos que cada vez que hacemos un comentario de Israel, dice, y los palestinos, y los árabes, debemos orar por Israel, pero no, y los demás. Sí, escuche, está en el plan de Dios, es magistral. Está diciendo que en aquel día habrá un despertar espiritual en Egipto y en Asiria. Egipto representa el sur de Israel y Asiria el norte, pero bíblicamente, geográficamente, hoy esto incluye muchos otros países. Tuvimos una casa de oración aquí de Tom Hess y otra en la Monte de los Olivos y hay otra aquí que se llama Sucat Halel. Todas las casas de oración en Israel están alineadas con profetizar Isaías 19. Y los teólogos llegaron a la conclusión que Isaías 19, Egipto y Asiria, los países alrededor, representan 33 países hoy alrededor, que no los voy a nombrar ahora, pero vas a ver en el mapa que ese territorio corresponde a un despertar espiritual que va a haber alrededor, por lo cual va a ser una provocación de celos. Egipto se volverá el Señor, Asiria se volverá el Señor. Está hablando, pensemos solo acá en los países alrededor, ¿no? Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Imagínense ellos llenos del Espíritu Santo y diciendo a un judío, te amo porque amo a tu Mesías. Estamos viendo un despertar espiritual en Turquía, en Irán. Ustedes saben que ahí Samuel, mi cuñado, Sara, tienen iglesias ahí y es increíble cómo se despiertan de amor por Cristo. Cuando crece la plenitud de Cristo, aman el plan de Dios y no importa las diferencias políticas y los odios milenarios que tienen, sabemos que habrá una reconciliación de la familia de Abraham. Los hijos de Ismael con los hijos de Isaac en Cristo Jesús. Los hijos de Jacob con los hijos de Esaú en Cristo Jesús. Por lo cual necesitamos avivamiento en el Medio Oriente para la provocación de celos en Israel y que eso colabora con el plan de regreso de Jesús. Sexto punto, Jesús volverá a Jerusalén. Hechos 1, del 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Miren qué interesante. Jesús aparece resucitado, entonces los discípulos dijeron, es ahora, vas a restaurar a Israel. Y Jesús no les dice que no. Dice, a ustedes no les conviene saber los tiempos. Lo que tienen que hacer ahora es ser testigo en todas las naciones. Comiencen en Jerusalén y vayan hasta lo último de la tierra. Y el evangelio ya llegó hasta lo último de la tierra. 2000 años después se cumplió eso lo que Jesús dijo. Pero jamás dijo que no restauraría a Israel. Y eso es lo que debemos entender. Esa es la importancia de entender que Jesús va a volver a Jerusalén. Dice, y serán mis testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, se ocultó de sus ojos. Mientras a Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, y se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, o sea, dos ángeles, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y me emociona pensar que estamos en el lugar físicamente, geográficamente, donde los discípulos vieron por última vez Jesús ascender. La iglesia primitiva vio a Jesús ascender y la última generación, la generación maranata, los que se preparan, los que están despertando su corazón para entender el plan de Dios, lo vamos a ver regresar. Y aquí entra Zacarías 14, también muy importante. Zacarías 14, básicamente, verso 4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hundirá por medio de él. Increíble, increíble. Y es lo que estamos viviendo acá, y es donde estoy ahora geográficamente. Y quiero que entiendan eso. Y con eso terminé. Ese es mi último punto. Séptimo punto. Colaborar con la salvación de Israel. ¿Cómo colaboramos? Quizás algunos ya escucharon ahora y están convencidos por el Espíritu y listo. ¿Cómo colaboramos? Entonces, quiero dar esos puntos prácticos. ¿Cómo colaboramos con la salvación de Israel? Número 1, salvando a todos los perdidos, alcanzando a los no alcanzados, en tu barrio, en tu ciudad y si vas a la ventana 1040 también. ¿Por qué? Porque no habrá fin sin el cumplimiento de que este evangelio del reino será testimonio al mundo entero y entonces vendrá el fin. Entonces comienza por tu barrio, comienza por tu casa. ¿Sí? No caigas en la ilusión de pensar que del otro lado del continente te van a escuchar si no te escuchan al lado de tu casa. Si no te escuchan en tu propia casa, si no sos profeta en tu casa, no vas a ser profeta en las naciones. Entonces es muy importante que aterrices eso en un amor práctico. Conecta con los judíos en tu ciudad, con los árabes en tu ciudad
y ora por avivamiento y por salvación en tu ciudad. Primero en Jerusalén, en Judea, Samaria, y esto te va a llevar a más. Esta es primera parte de cómo colaborar. Segunda parte de cómo colaborar, madurar. ¿Querés ayudar al plan de Dios? Que madures. Que no pelees por cualquier cosa con tus hermanos. Que no critiques a la iglesia. La iglesia no se critica, la iglesia se edifica. Que no critiques lo que no entiendes o no uses tus redes sociales para estar hablando mal de hermanos o de iglesias o de doctrinas. Es más, yo sí doy permiso aquí que pongan comentarios. Si no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que lo pongas aquí en la base bíblica y lo podemos conversar. Pero escuchen, pero el asunto es que maduremos. Y madurar también viene de ponernos de acuerdo. Madurar es hacernos cargo. Madurar es asumir responsabilidad. Y pido que la iglesia colabore y no estorbe, porque si no estamos colaborando, estamos estorbando. Oro por la madurez, por la plenitud de Cristo en nosotros, de tal manera que traiga entendimiento y unidad en el cuerpo de Cristo. Por último, colaboramos clamando hasta que Él venga. Dice Isaías 62 que el Señor ha puesto centinelas en los muros de Jerusalén que día y noche clamarán hasta que sea restaurada toda la tierra. Por amor a Sion no callaré, no descansaré hasta que su justicia y su salvación sea encendida como una antorcha. Oro por un despertar espiritual en tu vida ahora mismo, porque todo lo que oramos nos acercamos. Por todo lo que oramos nos acercamos. Cuando tú oras por alguien de tu familia que no está convertido, eso te acerca más a su corazón y a su realidad. Cuando oramos por Israel, nos acercamos más a esa realidad. Cuando oramos por la ventana 1040, por los países que necesitan avivamiento, eso nos acerca más. Pido al Señor que en tu congregación haya una conciencia de orar, colaborar e ir a los lugares que Dios nos necesita. Y pido que realmente seamos una iglesia apostólica, no de títulos porque tiene un apóstol, sino apostólica que está en una misión y colabora con el plan de Dios. Vamos a avanzar como generación, madurar con lo que Dios quiere de nosotros y entender la importancia del Medio Oriente y de Israel en la consumación del plan de Dios antes que Jesús regrese. Así que oro por tu vida ahora mismo, por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que sea alumbrado los ojos de tu entendimiento, que puedas entender el misterio, que puedas ver con tus ojos, que arda tu corazón y que dejes de ser alguien que critica para ser un colaborador de la consumación del plan de Dios hasta que Él venga. Un abrazo grande, si eso te bendijo, que puedas compartir con otros, que puedas comentar aquí abajo. Ustedes saben que cada comentario y cuando ponen like y cuando se suscriben, eso hace con que YouTube crea que esto es importante, que mucha gente quiere ver. Entonces YouTube mismo comienza a trabajar para nosotros y compartir con muchos otros. Oro para que sea multiplicado este mensaje y que haya más entendimiento y madurez en el cuerpo de Cristo y que seamos la generación que prepara el camino del Señor. Los amo y nos vemos en la próxima.